Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Seminario IL. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Roberto Bustamante. Él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y nos acompaña también Daniel González, estudiante de la maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores. Ellos han venido trabajando en un proyecto sobre desminado humanitario y a continuación les van a contar un poco sobre lo que han venido trabajando. Les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer a través del chat y al final de la charla las estaremos respondiendo. Gracias. Le dejo la palabra a Daniel y a Roberto. Sí, muy bien. No, simplemente para saludar y recordar, bueno, mi nombre es Roberto Bustamante, profesor del departamento desde hace bastantes años. Y sí, venimos trabajando en este tema con Daniel, pues que ya realmente Daniel ya se graduó de la maestría, pero sigue como investigador en unos proyectos de desminado que tenemos. Y yo le voy a dar la palabra a Daniel para que sea él el que haga la presentación y después los dos estaremos atentos a las preguntas que puedan surgir. Bueno, Daniel. Gracias, profe. Gracias, María Paula. Y buenas tardes. Sí, mi nombre es Daniel González. Como ya María Paula y el profesor dijeron, pues yo fui estudiante de la maestría en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Computadores. Y trabajé con el profesor Roberto durante la maestría en este proyecto de desminado humanitario en Colombia. Y continúo trabajando ya como investigador del departamento en esta investigación. Entonces tenemos unas diapositivas preparadas con el tema y al final estaremos pendientes de las preguntas. Entonces, bueno, el desminado humanitario en Colombia con georradar o radar de penetración de suelos. Ese es como el tema de nuestra investigación. Está a cargo del profesor Roberto Bustamante. Y vamos a ver durante la presentación un poco de contexto de minas antipersonal y municiones sin explotar en Colombia. Vamos a ver el tema de detección de minas antipersonal y municiones sin explotar con el radar, el georradar. Eh, Luego vamos a ver como la solución que nosotros proponemos, digamos el aporte que queremos hacer al desminado con georradar a través de una base de datos de respuestas en campo. Mostrar un poco nuestro equipo de trabajo, la trayectoria que tenemos con este proyecto, nuestro estado actual y las metas que tenemos. Entonces, bueno, el desminado en Colombia, este es un pequeño contexto. A la fecha de febrero en 2021 se han reportado 12.014 víctimas, de las cuales 137 fueron en el año 2020. Esto pues muestra que es una problemática, una víctima, es una persona que fue herida o fue muerta por un accidente con minas antipersonal. Entonces, este número pues es grandísimo, 12.000 víctimas, y tener 137 en el 2020 pues muestra que es una problemática actual que tenemos que solucionar de alguna forma. En Colombia, 82 municipios están afectados directamente por esta problemática y esos 82 municipios en 13 departamentos a desminar en Colombia. Existen diferentes técnicas y la más popular es el desminado manual, donde se puede hacer desminado por detección, como aquí, digamos, se intenta mostrar con esta figura de una persona utilizando un detector, y desminado por excavación. Esas son como las dos técnicas más grandes. En total hay 3.745 desminadores manuales certificados en Colombia. Y la problemática colombiana de desminado es bien grande debido a la variedad de las minas antipersonal, entonces, y de las municiones sin explotar. No son minas antipersonal industriales, como de fabricación industrial, sino artesanales. Entonces utilizan
explosivos y materiales poco convencionales, incluso a veces sin ningún tipo de contenido metálico, entonces son difíciles de detectar. Sí, en este método de detección hay como dos ramas. Una es utilizar detector de metales y la otra es utilizar detectores sensor dual. Digamos, estos son como estándares de desminado nacionales. Entonces, al utilizar un detector de metales, es imposible detectar las minas que no tienen contenido metálico. Por eso a veces se utiliza un sensor dual, que es un detector que incorpora un detector de metales y un georradar dentro del mismo equipo, donde el georradar ayuda al detector de metales a identificar esas minas sin contenido metálico. Y bueno, digamos que la pregunta de ingeniería que nosotros tenemos es cómo ayudar al que el proceso de desminado sea más rápido y seguro. Entonces, la respuesta que nosotros estamos investigando es utilizar georradar para detectar estas minas antipersonal. Entonces, georradar es una técnica no invasiva para detectar objetos enterrados. Utiliza el principio de propagación electromagnética. Entonces, un transmisor emite una onda y las reflexiones de esas ondas electromagnéticas al cambiar de medios se leen para generar trazas de radar, como estas imágenes que se muestran aquí en la animación. Esto permite detectar diferentes objetos donde haya un cambio de medio, incluso objetos no metálicos. Entonces funciona muy bien para estas minas artesanales. Este método de georradar, como ya dije anteriormente, se utiliza en campo mediante el uso de un sensor dual. Incorpora un detector de metales y un georradar. Acá muestro como las fotos o los renders de algunos georradares comerciales de diferentes procedencias, de Reino Unido, de Estados Unidos y de Australia. Y la idea de estos georradares es pues ayudar a detectar objetos sin contenido metálicos y a reducir la cantidad de falsas alarmas que un detector de metales puede entregar. Entonces acá vemos una curva de características de desempeño para el desminado, pues para el método de detección del desminado. Entonces esta curva nos muestra la cantidad de falsas alarmas, la probabilidad de una falsa alarma contra la probabilidad de detección de una mina. Idealmente uno quisiera tener 0% de falsas alarmas y 100% de detección de minas. Pero lo que ocurre realmente es que muchas veces el campo minado tiene pequeños eh, como suciedades, como desperdicios de metal o desperdicios de otro tipo de materiales que generan falsas alarmas. Entonces no es fácil discernir entre si es un objeto que no genera ningún riesgo, que sería una falsa alarma, o un objeto que va a explotar, que sería pues una probabilidad de detección. Entonces, por ejemplo, un detector de metales en un área muy contaminada con residuos metálicos y que tiene además minas antipersonal sin metal, va a tener una curva de desempeño muy mala, donde va a tener más falsas alarmas que detecciones reales. Digamos acá, esta es una curva de referencia de 50%, entonces cualquier cosa se puede detectar o como falsa alarma o como una mina en la misma proporción. Y a medida que vamos subiendo, la detección se considera mejor porque hay menos falsas alarmas y más detección de objetos de minas reales. Entonces la idea, digamos, con un detector de metales, con minas metálicas y sin ruidos adicionales, vamos a tener casi que un 100% de detección con muy pocas falsas alarmas. Y la idea del sensor dual es obtener esta misma curva de desempeño, pero en condiciones menos favorables. De todos modos existen limitaciones, entonces aquí están. Por ejemplo, el georradar requiere una caracterización del terreno donde se hace la detección.
porque al ser un fenómeno electromagnético, la velocidad de propagación y la atenuación de las ondas va a cambiar dependiendo del medio, entonces de su caracterización electromagnética. En terrenos saturados de agua se disminuye mucho la efectividad porque la atenuación de las ondas y la permitividad del medio, la atenuación es mucho mayor, la permitividad del medio también es mucho mayor. Entonces la onda viaja más lento y es más difícil de detectar. Y también actualmente se requiere un personal capacitado, muy capacitado para interpretar esas señales que genera el sensor dual. Entonces, estas limitaciones nos permiten hacer como robusta nuestra propuesta de investigación, que es construir una base de datos de respuestas de georradar en campo. Entonces, acá podemos ver a la izquierda dos escenarios simulados para detectar una mina antipersonal artesanal, donde en el escenario de arriba tenemos un escenario, pues algo muy fácil de detectar, digamos que un escenario ideal donde solo encontramos una mina y se puede obtener la firma o la característica de reflexión de esa mina a partir de esa simulación básica. Aquí abajo tenemos ya una simulación un poco más difícil con unos objetos que generan ruido, que son estas rocas. Digamos, eso puede ocurrir fácilmente en un caso real, pero acá igualmente se puede ver la misma firma de la mina, por lo que nosotros consideramos que al conocer las respuestas de GPRs en campos reales colombianos, utilizando minas reales, pues reales entre comillas, porque en nuestra investigación no manejamos explosivos, sino minas reales en el sentido electromagnético. Entonces, utilizando esas minas y campos reales, podemos caracterizar la forma, la respuesta particular de los suelos y las minas en Colombia. Eso nos puede ayudar a realizar benchmarking de equipos de GPR, de georradar, en condiciones conocidas. Y pues nosotros usamos para nuestra investigación un georradar de grado de laboratorio, que es mucho más robusto que los comerciales. Entonces esa puede ser una excelente referencia con la cual comparar los otros radares. Y basado en toda esta base de datos que queremos construir, que estamos construyendo, se puede entrenar personal para detectar las minas más fácilmente y también se pueden entrenar algoritmos de Machine Learning para encontrar patrones basados en estas respuestas conocidas de radar. Entonces, este es nuestro equipo de trabajo. El investigador principal, el profesor Roberto Bustamante. Tenemos como una colaboración con una profesora de la Universidad del Sur de la Florida, Sara Cruz, que es profesora de geofísica. Por la componente social del proyecto, también tenemos la colaboración del profesor Ángel Gutiérrez de Sociología y trabajamos en el proyecto también un estudiante de doctorado que es Jorge Mario Becerra, yo, Daniel González, profesional de investigación, Nicolás Rocha, que es estudiante de maestría y asistente de graduado de investigación, y Luis Felipe Quiroga, que también es estudiante de maestría y asistente graduado de investigación. Este proyecto pues tiene como ya una trayectoria dentro de la universidad y del trabajo del profesor Bustamante. Él empezó trabajando en un sistema de desminado humanitario con detector de metales desde el 2009, en un proyecto con Indumil. Más tarde, hasta el 2014, después estuvo en un proyecto financiado por Colciencias con la Universidad Nacional y unas universidades en Alemania para desarrollar el sistema de GPR de laboratorio que tenemos. Y actualmente estamos en este proyecto de construir una base de datos para mejorar el desminado en Colombia con una versión de GPR de campo. Entonces, para este proyecto nosotros tenemos un laboratorio de desminado humanitario en la universidad. Es el laboratorio GA104, que queda en el edificio Gata Golosa, donde está el centro deportivo.
En este laboratorio tenemos acá, esta es una foto de nuestro radar, que incluye un analizador vectorial de redes. Es un equipo de laboratorio muy avanzado que permite obtener las respuestas de radar en amplitud y fase de estas señales reflejadas. También tenemos unas antenas de banda ultra ancha, unas antenas con un ancho de banda muy grande y de una potencia, pues de una respuesta muy buena en ese rango de frecuencias. Tenemos un sistema de control de posición que nos permite mover este GPR eh, en toda esta caja de arena que tenemos. Y en la caja de arena podemos configurar diferentes escenarios con minas y con clutter, que se le llama a los objetos que generan ruido. Entonces, este sistema nos permite hacer muchas configuraciones y probar de diferentes formas las respuestas del radar. Acá vemos como una animación y un video de la toma de mediciones. Entonces aquí las antenas se mueven con unos motores paso a paso y un sistema de posicionamiento controlado por el computador y se van tomando las trazas de radar, que son las imágenes, por decirlo así, las señales que nos van a dar la respuesta de los objetos enterrados. Aquí vemos, bueno, aquí vemos un escenario que nosotros evaluamos el año pasado. Es un escenario muy sencillo, donde delimitamos un área de medición dentro de nuestra caja de arena y enterramos una mina en esta ubicación. El sistema de georradar que tenemos utiliza un analizador vectorial de redes, como ya lo dije. Este equipo toma las respuestas del radar en el dominio de la frecuencia. Entonces nosotros primero tomamos todas nuestras respuestas de radar en ese dominio de la frecuencia, aplicamos un algoritmo de transformada inversa de Fourier y podemos obtener estas imágenes de radar o estas señales, estos radagrams, también se le conoce así, que son la señal de radar, señales individuales concatenadas en el dominio del tiempo. Entonces acá podemos ver cómo se obtienen originalmente en el dominio del tiempo y después de unos procesamientos podemos obtener unas imágenes de radar que son más claras y nos permite ver qué está ocurriendo en los escenarios. Por ejemplo, al hacerle un preprocesamiento, ya se puede notar acá que hay una discontinuidad en la señal, que puede ser una mina, si es un objeto enterrado. Y aquí, con esta imagen migrada, así se le conoce a esta imagen, se puede identificar dónde está la mina dentro del escenario. Digamos que aquí todavía no se puede ver la diferencia entre una mina y una roca u otro objeto, pero se puede identificar que hay un objeto enterrado. Y a medida que nosotros tengamos más datos, vamos a tener la facilidad de discernir entre una mina y cualquier otro objeto enterrado. Acá estas diapositivas muestran un render del GPR de campo que estamos construyendo, que tiene todos los componentes muy similares al GPR de laboratorio, pero está hecho en una estructura más liviana y más portable, digamos que se puede desarmar y se puede armar fácilmente, entonces se puede llevar a un campo de mediciones. Aquí hay una foto de cómo es ese radar, pues esa estructura para el georradar. Eh, Ahí está soportada por unos rieles metálicos y a través de unas varillas roscadas se obtiene el movimiento de los motores paso a paso, se convierte en un movimiento translacional así para ubicar las antenas. Y acá podemos ver como una pequeña foto de la interfaz gráfica donde nosotros le decimos al georradar, pues al sistema de posicionamiento del georradar, qué trayectoria hacer para las mediciones y donde podemos visualizar en tiempo real algunos parámetros que esté midiendo el radar.
Durante este proyecto, pues, para obtener muchos datos, también hemos construido escenarios en simuladores de señales electromagnéticas, de ondas electromagnéticas. Usamos dos simuladores, uno que se llama GPRMax, que utiliza la técnica de diferencias finitas en el dominio del tiempo, FDTD, y otro que es ANSYS HFSS, que utiliza elementos finitos para la simulación. Son dos técnicas distintas, pues cada una con sus ventajas y sus desventajas. Y estas simulaciones nos permiten crear escenarios y probar antenas, probar diferentes parámetros de forma aislada. Entonces, acá podemos probar un escenario muy básico de un terreno donde no hay una mina enterrada y obtener esas respuestas individuales. Después podemos probar ese mismo escenario introduciendo un objeto como una mina y después, por ejemplo, introducir vegetación o algún tipo de otro objeto que queramos investigar cómo se comporta en ese escenario. Trabajar con estas simulaciones nos permite automatizar un montón de mediciones y de datos que se obtienen. Entonces acá desarrollamos una pequeña interfaz gráfica para generar escenarios simulados automáticamente y documentando todos esos escenarios con muchos metadatos, incluyendo dónde están las minas, de qué tamaño son, en qué suelo se enterraron, qué vegetación hay, qué otros objetos estamos enterrando, qué antenas se utilizan. Entonces es una base de datos muy bien documentada con todos los datos de soporte, además de las señales de radar. En estos simuladores y también en la vida real podemos reconstruir minas muy similares a las minas antipersonal utilizadas en la vida real por las personas que las utilizan. Y en simulación podemos incluso variar parámetros como los materiales de los cuales están hechas las minas, los tamaños, las geometrías. Y bueno, la simulación nos permite un montón de variaciones inagotables. Y a partir de esas simulaciones quiero mostrar, digamos, unos resultados de cómo a lo que se quiere obtener finalmente al procesar estas señales de radar. Por ejemplo, acá vemos una esfera. Esta es una esfera metálica enterrada a una profundidad de 15 centímetros de la superficie del suelo. Y acá podemos ver la traza, se le conoce como traza C, a la señal de radar cruda que se obtiene al mover estas antenas en todo este dominio. Cuando esta señal se le hace un preprocesamiento, quitándole señales de ruido, se obtiene una señal más clara del objeto que uno quiere detectar. Y finalmente esto se convierte en una imagen mediante un proceso que se llama migración. Hay diferentes algoritmos de migración. Nosotros utilizamos actualmente una migración que se llama sumas de Kirchhoff. Entonces con esas sumas obtenemos esta respuesta donde la esfera se ve como esta figura que está aquí en la diapositiva. Lo mismo podemos hacer en un escenario con una mina. Tenemos nuestra traza C cruda, luego nuestra traza C preprocesada y luego nuestra imagen migrada. Acá podemos ver que la firma o la respuesta de la esfera difiere de la respuesta de la mina. Entonces, así eventualmente podremos detectar o diferenciar entre un objeto cualquiera y una mina verdadera. Y acá, este escenario ya lo había mostrado antes, pero acá está como en zoom con el radagrama de la traza C preprocesada, que digamos aquí se puede apreciar que hay demasiado ruido, es muy difícil de ver, pero una vez se migra la traza, se alcanza a distinguir la firma de la mina, igual que en el caso pasado. Entonces, digamos que estamos confiados de que esta técnica de verdad nos puede ayudar mucho a detectar las minas y a diferenciarla de otros objetos eventualmente. Aquí vuelvo a mostrar el caso del laboratorio.
donde tenemos nuestra traza C cruda, nuestra traza C preprocesada y la imagen migrada con lo que sería la mina en este punto. Bueno, una parte muy importante de la investigación y de este tema de detección de objetos enterrados con georradar es la caracterización electromagnética de suelos. Digamos que el suelo es el medio de transmisión, digamos, más importante para nuestro escenario. ¿Sí? Acá tenemos aire y suelo, básicamente. Entonces, es muy importante conocer su caracterización electromagnética. Hay muchas técnicas de caracterización. Nosotros hemos trabajado esta que se llama TDR, más que las otras, pero digamos que todas tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del TDR es que, bueno, se puede hacer fácilmente en campo, donde se lleva una sonda y se introduce en el suelo. No hay que remover el suelo de su sitio, entonces el suelo conserva toda su humedad y todas sus propiedades de forma intacta y podemos obtener una caracterización completa de permitividad de los suelos. Acá vemos unas fotos de unas mediciones que hemos hecho. Y bueno, acá hay una pequeña explicación de por qué es necesario caracterizar los suelos. Digamos, la permitividad de los suelos está dada por tres factores. Los minerales de su matriz sólida, el contenido de agua que tiene el suelo y las burbujas de aire que hay dentro del suelo. Entonces, al ser un medio como tan complicado, no se puede asumir que todos los suelos son iguales y tienen la misma permitividad. Entonces, las ondas electromagnéticas se van a comportar bien distinto de un suelo a otro. Así que es importante caracterizarlo. Estas propiedades electromagnéticas, la permitividad y la conductividad, van a determinar la velocidad a la cual se propaga la onda dentro de ese medio y la atenuación de esas ondas dentro del medio también. Entonces, esto es necesario para esos algoritmos de migración que mencioné anteriormente y también para las simulaciones que queremos construir. Si aquí, bueno, estos son todos los suelos que hemos medido en Bogotá, en Cota, en Ubaté y en Boyacá. Y bueno, aquí tenemos como una pequeña muestra de cómo funciona este método de TDR, donde se genera un pulso. Este pulso generado se transmite a través de esta sonda y con la reflexión podemos determinar las propiedades electromagnéticas del suelo. Sí, aquí podemos ver como una animación de cómo viaja la onda electromagnética dentro de la sonda. Entonces se refleja múltiples veces y dependiendo de los tiempos de llegada de cada reflexión y de la atenuación, se puede determinar eh, la permitividad y la conductividad del medio donde se esté haciendo la medición. Si aquí en el laboratorio, por ejemplo, podemos medir agua desionizada o etanol o cualquier tipo de líquido como previamente caracterizado de condiciones conocidas para tenerlo como referencia y obtener estas curvas y después hacer eso mismo con los suelos que ya son desconocidos, pero utilizando el mismo método para obtener las propiedades, podemos caracterizarlos. Aquí hay como un diagrama de flujo del algoritmo que utilizamos para caracterizar esos suelos. Y todas estas caracterizaciones están basadas en un modelo de permitividad que se llama modelo de relajación Debye, que es un modelo complejo para la permitividad de los medios. Acá vemos, por ejemplo, el análisis que se hace para un terreno. Vamos al terreno, hacemos una cierta cantidad de mediciones. Después de esas mediciones le hacemos un análisis en el dominio del tiempo, también un análisis en el dominio de la frecuencia y obtenemos finalmente su caracterización en cuanto al modelo de relajación Debye. Estamos investigando actualmente otra técnica muy similar a TDR, pero en el dominio, haciendo mediciones directamente en el dominio de la frecuencia,
con el analizador vectorial de redes. Entonces acá tenemos varios medios que son conocidos y podemos ajustar una curva teórica a nuestra curva medida y así encontrar las propiedades electromagnéticas de esos medios. Bueno, volviendo un poco al tema de georradar, ya he mencionado que es muy importante el procesamiento de las señales. Entonces, el procesamiento final, hasta ahora que nosotros tenemos, es la migración de las señales de radar. Entonces, aquí podemos ver un escenario muy sencillo, donde tenemos un par de antenas, una transmisora y una receptora. Vemos la superficie del suelo y el objeto enterrado que queremos detectar. En este escenario tan sencillo, se pueden identificar fácilmente en la traza de radar las reflexiones. Entonces acá se genera una señal, la antena receptora recibe una señal directa desde la transmisora, que es una señal bien grande. Después recibe una señal de la superficie del suelo, que es esta que se ve aquí. Y después de un tiempo recibe la señal de la esfera que está enterrada, que se ve acá. Cuando nosotros movemos estas antenas en este plano, a lo largo de este plano, vamos a obtener diferentes mediciones iguales, pues similares a estas, y podemos obtener, concatenarlas y obtener lo que se conoce como una traza B. Entonces aquí podemos ver este mismo pulso morado y el azul en estas señales de la parte de arriba y la señal de la esfera en esta señal eh, que es aproximadamente en 3 nanosegundos, que es correspondiente a lo mismo que tenemos aquí. Entonces, bueno, cuando tenemos ya nuestra traza B sin procesar, podemos hacer algún tratamiento para quitar estos ruidos de fondo. Usualmente puede ser un promedio, o un promedio de ventana móvil, o una resta, o por ejemplo hacer una ventana de tiempo donde todo lo que está por encima de estos 2.5 nanosegundos se elimina. Entonces hay diferentes tipos de procesamientos, preprocesamientos se le conoce, que se pueden hacer para esta señal. Nosotros acá simplemente restamos el promedio espacial. Entonces obtenemos una señal mucho más limpia de la esfera. Y a esta señal se le aplica el algoritmo de migración, donde se ubica punto por punto en una imagen análoga. Y esa imagen se intenta, digamos que, mapear sí, digamos mapear cómo ese punto se comporta a una permitividad dada. Entonces, asumiendo una permitividad del suelo, por ejemplo, de 2, entonces vamos a obtener una hipérbola. Y si obtenemos esta hipérbola de este punto, podemos sumar todas las amplitudes dentro de la hipérbola para obtener la energía de un punto concentrada. Entonces lo que estamos haciendo es concentrar la energía en diferentes puntos a través de sumas. Eh, Acá esto es lo que quiere decir esta ecuación. Es una suma de las energías de todos los puntos normalizadas con estas hipérbolas, por decirlo así. Y finalmente obtenemos una señal puntual, que ya sería la de nuestra esfera. Y acá ya no tenemos tiempo en nuestro eje vertical, sino posición. Entonces, aquí tal vez no se puede apreciar muy bien en el modelo, pero la posición donde se detecta es la posición donde está, digamos que el cambio de interfaz entre suelo y esfera. Entonces, bueno, ese es como lo que vamos nosotros hasta ahora de nuestra base de datos y de los métodos de procesamiento, eh, pasando como por todos los sistemas como auxiliares, como la caracterización de suelos y el preprocesamiento que hemos hecho a estas señales de georradar. Y pues nuestra meta con esta investigación
es conocer construir una base de datos de las respuestas de Georradar en condiciones reales en los campos colombianos, teniendo en cuenta todas las características particulares de los suelos y minas en Colombia. En nuestra base de datos queremos incluir todos los datos, tanto crudos como procesados, como los metadatos, incluyendo qué antenas usamos, qué analizador vectorial, qué rangos de frecuencia estamos midiendo, a qué potencias, en qué tipo de suelos, con qué minas, de qué materiales son, incluir todos esos datos y documentarlos de una forma que sea fácil de acceder para que sea una base de datos muy buena tanto para gente que la quiera leer como para máquinas, digamos, pensando en temas de Machine Learning. Eh, y digamos, esos datos pueden ser muy valiosos tanto para nosotros académicamente como para la gente que está en campo en operaciones, para fabricantes de estos equipos de georradar y, por ejemplo, para generar estándares o políticas sobre el desminado. Con estas señales puede entrenar al personal, a estos algoritmos, como ya lo dije anteriormente. Y también queremos que sirvan para delimitar las especificaciones necesarias de los radares, de los georradares, especialmente para desminado humanitario. Sí, porque esta aplicación de georradar es muy amplia. No solo se utiliza en desminados, sino, por ejemplo, en inspección de estructuras, en inspección de vías, también para detectar las redes de acueducto o redes eléctricas que están enterradas, porque es un método no invasivo de detectar todo ese tipo de objetos. Entonces nosotros queremos que nuestros datos pues contribuyan específicamente para el desminado humanitario y definir los estándares de equipos y de procedimientos. Y crear una evaluación de desempeño o un benchmarking donde podamos comparar eh, radares comerciales que se utilizan en campo y que se venden contra nuestro radar, que es mucho menos utilizable en campo, pero más robusto en términos de cantidad de frecuencias y potencias y las antenas que podemos utilizar. Y de esa forma documentar todo muy exhaustivamente para, para que haya una referencia de qué georradar puede ser más útil en cierta situación o en otra. Actualmente estamos buscando los sitios donde queremos donde hacer las mediciones del georradar, cómo construir unas minas muy realistas sin ese explosivo. Sí, actualmente tenemos un modelo de mina que es muy bueno, pero queremos hacerlo lo más realista posible. Construir los campos también de forma realista, con los métodos reales en que se construyen. Y estar invitados para participar en toda esa generación de política y de estándares para el desminado. Y bueno, esa es la presentación de este tema. Estamos abiertos a preguntas. Gracias, Daniel. Bueno, veo que aquí en el chat ya hay una pregunta que dicen en qué formato se almacenan los datos finales. Ah, listo, súper. Cuando nosotros hacemos las mediciones, inicialmente almacenamos los datos que nos da el analizador vectorial en archivos CSV, o sea, archivos separados por comas de texto plano. Y esos archivos almacenan el parámetro S21 o S21 de la respuesta de radar. Una vez ya tenemos esos archivos CSV, hacemos la transformada inversa de Fourier y almacenamos la misma cantidad de archivos CSV, pero en el dominio del tiempo, para las trazas en dominio del tiempo. Y cuando ya tenemos todos esos del dominio del tiempo, los comprimimos junto con todos los metadatos en un tipo de archivo que se llama H5DF, que es un tipo de archivo muy bueno para documentar metadatos y para comprimir el tamaño de los datos en sí, que digamos no es texto plano, pero es fácil de leer, por ejemplo, desde Python con una
biblioteca llamada H5PY, y también desde MATLAB, creo que está nativo, una biblioteca para leerlos. Entonces, cuando ya tenemos esos datos, además documentamos todas las mediciones en un archivo JSON de JavaScript, y ya, utilizamos como esos tres tipos de extensiones o de formatos. Vale, gracias. No sé si haya más preguntas. Así, aquí hay otra. Dice, ¿cuánto tiempo demora para barrer una cuadrícula, por ejemplo, de 0,5 por 0,5 y entregar la imagen procesada? Sí. Bueno, el tiempo de barrido es uno de los temas más difíciles. Si nosotros queremos tener muy buena resolución, vamos a necesitar muchas frecuencias dentro de nuestro analizador vectorial y también pasos de distancia muy pequeños. Entonces, actualmente encontramos que el mejor compromiso son 501 puntos de frecuencia y utilizamos pasos de 5 milímetros de distancia para cada medición. Actualmente, no sé exactamente de 50 por 50 centímetros, porque las mediciones que hemos hecho últimamente son de 70 por 70 centímetros, pero para darse una idea, esas mediciones toman alrededor de 10 horas en tomarse todas, y una vez las tenemos pues ya guardadas, el procesamiento es muy rápido generalmente. eh, para obtener la traza, la, la traza en el dominio del tiempo, o sea, aplicar la transformada inversa de Fourier. Nos demoramos por ahí unos 10 minutos. Eso es tiempo de procesamiento de un computador, digamos, de escritorio. Y después con esa traza ya en el dominio del tiempo, los algoritmos de preprocesamiento son casi que instantáneos, gracias al manejo de arreglos que tiene Python con la biblioteca de NumPy. Es muy, muy rápido hacer el preprocesamiento, y la migración toma un tiempo más considerable, como unos 15 a 20 minutos, pues también en un computador de escritorio convencional. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. De pronto, mientras tanto, Daniel, ¿nos podrías contar si hay Pues personas yo podría interesadas? comentar algunas cosas, María Paula, Sí, algunas complementar lo que ha mencionado Daniel. claro. Pues sí, pues enfatizar sobre todo que no pretendemos construir un RAR de penetración de suelos comercial o que compita con los equipos de Alemania o de Japón, de Estados Unidos. No porque no creamos que lo pudiéramos hacer, digamos, si se tuvieran los recursos y el apoyo industrial, pues también se podría llegar a hacer, pero no creemos que eso sea lo más interesante. No pretendemos, pues, esforzarnos por ese lado. Lo que, como ya bien lo dijo Daniel, lo que queremos es agregar mucho conocimiento al tema, pero muy práctico, de mucha utilidad para los distintos actores del desminado en particular. Por ejemplo, los fabricantes alemanes o japoneses o donde sean de estos equipos, con la información que queremos hacer pública de acceso libre, podrán sintonizar, ajustar sus algoritmos para las minas colombianas. Entonces, en esa medida, pues aportamos directamente al problema colombiano, porque pues nadie más se va a tomar el trabajo de hacer lo que estamos haciendo nosotros con el nivel de detalle, con el nivel de rigor que manejamos. Sería demasiado costoso, pues, o de poco interés económicamente para esos fabricantes. Entonces, eso es como aclarar
aclarar ese tema porque muchas veces nos dicen que cuándo va a estar listo el radar para llevarlo, para que el ejército lo utilice en sus campos. Pues sí, no es esa la intención. Así como en otras áreas, nunca es la intención construir un automóvil en Colombia, etc. La otra cuestión muy importante es que es difícil entender el estado real de los detectores de minas basados en esta técnica a nivel mundial. Nosotros al principio mostrábamos unos detectores de minas duales comerciales, pero digamos que esos serían como primera generación, pensamos nosotros, aunque pues no tenemos la información pues porque es pues secreto comercial, digamos, pero deben ser como llamamos primera generación y nosotros creemos que nuestro detector pues que es portable, no portátil, sino portable y de laboratorio, pues puede ser una mejor generación. Pues no podemos hablar de primera, segunda, tercera generación, eso no está definido en este tema, pero digamos que es como también ya lo mencionaba Daniel, debería ser de mucho mejor desempeño. Obviamente porque podemos usar antenas más voluminosas por ser de laboratorio o portable, un analizador de circuitos vectorial también muy poderoso que no se podría poner fácilmente en un equipo de campo portátil, etcétera. Entonces, sí, hay que entender bien cómo por dónde estamos tratando de contribuir a este problema, porque muchas veces nos malinterpretan. Pues no sé si sigo un momentico más. Sí, yo diría también que el estado actual a nivel mundial de este tema es supremamente activo. Hay muchísimo trabajo por hacer. En las mejores universidades del mundo se sigue, pues estamos nosotros muy actualizados en estas investigaciones con artículos de abril del 2021 y se muestra cómo todavía hay pues problemas para resolver, sobre todo si estamos pensando en desminado humanitario, donde no se puede cometer un error de confundir una falsa alarma o mejor, confundir una detección por una falsa alarma. O sea, no se puede equivocar el GPR, pues porque dejaría en peligro a la población. ¿Sí? Entonces es un tema supremamente activo de investigación, a pesar de muchos años que se lleva. Y es un tema bastante difícil, pues se combinan cuestiones de campos electromagnéticos como ustedes vieron, con procesamiento de señales y de imágenes, y también pues con lo que está ahora tan de moda como es inteligencia artificial, que también le estamos trabajando un poquito, pero ya hemos visto que también tiene sus dificultades. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Creo que no tenemos más preguntas por ahora. Quería saber si de pronto el profesor Roberto, Daniel, nos querían contar si alguien está interesado en trabajar estos temas, cómo haría la conexión con ustedes, les escribe un correo o cómo hace para ponerse en contacto. Sí, puede ser muy fácil, simplemente que nos envíen un correo a nuestros correos personales, o sea, erebustama@unidades.edu.co, o bueno, el de Daniel también, o a los dos, y inmediatamente nos pondríamos en contacto con esta persona a ver pues de qué manera pudiéramos bueno, a atender sus inquietudes o sus intereses, etcétera. Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, no sé si no haya más preguntas.
Si no, pues agradecerles a todos por su participación en este seminario e invitarlos a participar el próximo jueves. Todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos una nueva sesión de este seminario donde tratamos los temas que estamos investigando dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. gracias María Paula por tu apoyo y tu ayuda. Gracias Daniel. Gracias, Estén gracias bien. María Paula. Gracias a todos. Hasta luego. Y estar Gracias, hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Sí.